Ok, estudiantes, sonó la campanita, eso quiere decir que es la hora de comenzar la clase. Muy buenas tardes, estudiantes del segundo nivel medio. Aquí una vez más, como cada semana, su profesor de TIT, Elias Rojas, 5 animador, les traemos la siguiente clase. Esta clase es la continuación, la parte 2 de la semana número 13. Bueno, en la clase anterior vimos cómo yo puedo cambiar una palabra o seleccionar una palabra que estoy buscando, mostrar en todas las partes en las que se repite esta palabra, ya que se destaca con un color distinto. Y después mostramos cómo yo podría reemplazar esa palabra por otra palabra en todas. Como lo hicimos ayer, que cambiamos el nombre de un animal, ¿cierto? Que era el caballo, si no me equivoco. Y el caballo le decidimos cambiarle por otro animal. Yo en mi caso decidí cambiarlo por panda, ¿cierto? Entonces busqué la palabra caballo, la cambié por panda y la cambié en todas las que decía caballo, se cambió por panda. Y listo. Ustedes tenían que hacer lo mismo porque era simplemente una actividad de clase. Eh, Esa actividad al menos no era la pregunta esencial, no era evaluada. Pero siempre rescato a la gente que hace las actividades de clase, porque después los tengo muy en consideración al momento de hacer la pregunta esencial. Digamos, si la envía o si la enviaban, mejor dicho, con muchas correcciones, eso ya era puntuación baja. Eh, pero ahora, por ejemplo, ya no puedo recibir preguntas esenciales que sean después de las 10 de la noche del día viernes. Ojo ahí, no puedo recibir. No las voy a recibir tampoco, porque el sistema de Classroom ya tiene la fecha límite puesta para cada pregunta. Entonces, viernes 10 de la noche, plazo máximo, con las correcciones. O sea, traten de hacerla hoy día. La, la pregunta esencial de hoy, mándenla hoy día o mándenmela por WhatsApp y yo la voy a tratar de revisar. Si está mala, yo le mando correcciones, tiene que hacer las correcciones. ¿Ok? No pueden no hacerlas, porque si no queda como pendiente. Ok, entonces sugerir cambios en un archivo es el tema de ahora. ¿Te has topado con textos revisados de esta forma por un profesor? Cuando nosotros hacemos correcciones, se muestra todo esto. Cuando los profesores hacemos correcciones en tu trabajo de forma directa, si tú lo escribiste en un documento de Google, en muchas ocasiones puedes encontrar cosas como estas, palabras tachadas, por ejemplo, cosas destacadas, entre otras. Y aparecen aquí al ladito un montón de comentarios. Aparecen las correcciones, también, por ejemplo, cosas que tenías que escribir en minúscula o en mayúscula, cambiar tal cosa por tal, entre otros. Y aquí aparecen todas las sugerencias al ladito que te hizo el profesor. Y es cosa tuya, si es que tú quieres aceptar haciendo clic en el ticket, o en la paloma, le dicen en otros países, o en la cruz, ¿cierto? Si tú quieres aceptar el cambio, se va a hacer automáticamente. O si lo quieres rechazar, haciendo clic en la cruz. Es tu decisión. Es tu decisión al final. Entonces, si alguna vez te has encontrado con esto, vamos a ver cómo es sugerir este tipo de cambios. Sugerir cambios en un archivo. ¿Qué tienes que hacer? Selecciona el texto que quieras cambiar. Aparece un botón en el margen derecho, ¿ya? Este botón que aparece aquí, desde nuestro computador, aparecerá un botón en el margen derecho. Y al hacer clic ahí, sugerir cambios, que sería obviamente sugerencias. Si no ves la opción de sugerencias en la barra de herramientas, elige una de estas opciones. Edición, sugerencias, visualización, aparece. En la parte superior derecha, haz clic en edición y en el menú desplegable, selecciona entonces sugerencias. ¿Ok? Como aparece acá.
O sea, ustedes pueden hacer la parte de sugerir cambios, que eso se hace automáticamente al momento de querer hacer un tipo de cambio. Me pasa muchas veces con algunas preguntas esenciales que ustedes envían a través de documentos de Google, las cuales yo para corregirlas yo no puedo editarlo, no puedo editarlo, pero sí, por ejemplo, marco alguna palabra que esté mal escrita o mal utilizada y escribo cosas al lado. Esa es la forma en la que sugiere cambios nuestro sistema o la memoria artificial o la inteligencia artificial de Google Drive o documentos de Google. ¿Ok? Entonces, al hacer esa sugerencia, me va a salir a tiro como sugerir cambio. O aparece también una ventanita de comentarios. Como dice, si no ves la opción, está en la parte alta. Está en la parte alta de nuestro menú de herramientas, al lado de donde estaba esta cosa que era para ennegrecer, cursiva, subrayar, colores y destacar. Aquí tenemos al ladito que aparece entonces nuestro botón de edición o de sugerencias. El de sugerencias es lo que nosotros utilizaríamos, porque si usamos edición, yo lo podría editar también. Entonces, si tú quieres editarlo, haces clic en edición y te va a mandar un mensaje que dice solicitar permiso para editar. Pídele al propietario del archivo que lo comparta contigo como comentador o editor. Yo prefiero que sea siempre como comentador más que como editor, para que no crean que yo voy a borrar algo. Pero por suerte este sistema me permite solamente, al menos los que han enviado preguntas esenciales, a mí no me permite editarlo. Solamente me permite hacer sugerencias de cambios. ¿Ok? Son solamente eso, sugerencias de cambio. Ok, perdón. ¿Alguna duda sobre este apartado? ¿Estudiantes? ¿Alguna duda sobre este apartado? ¿De sugerir cambios? No, profe. Perfecto, muchas gracias por tu respuesta. Perfecto. Ok, gracias Emily, gracias a Martina también por las respuestas ahí en el chat, siempre muy, muy activo. Mantenga vivo siempre el chat, por favor. Ahora eres libre de editar el documento. ¿Por qué dice editar entre comillas? Porque muchas veces nosotros no vamos a poder editarlo, por ejemplo, borrar cosas, cambiar cosas, etcétera. Tu cambio se mostrará en otro color. Como ustedes pueden ver, hay algunas cosas que van a aparecer en color verde y lo que está mal escrito va a aparecer en color verde y con una raya, como un rayón, por así decirlo. Si eliminas algo, este algo va a quedar tachado, como aparece acá. Pum, yo lo quise borrar, pero yo, como editor, yo no puedo borrar nada. Solamente puedo indicar qué cambios yo haría como lector. No puedo modificarlo a mi gusto. Aunque quisiera, lamentablemente no podría. Solamente va a mostrarlo como sugerencia, por así decirlo. Si quieres dar más información, haz clic en tu sugerencia y escribe un comentario. Después haz clic en responder. Por ejemplo, yo puedo marcar una palabra, por así decirlo. Puedo marcar algo, clic secundario o clic derecho. Desde mi celular creo que manteniendo presionado el botón o la pantalla, la palabra que quiero editar. No estoy bien seguro, después lo vamos a ver si no me equivoco. Hago clic derecho en esa palabra para hacer una sugerencia o texto o oración, el clic derecho y me sale escribir un comentario.
Y ahí yo te puedo explicar por qué, por ejemplo, está malo. No solamente escribirte lo que está malo, sino que el por qué, la razón por la que tú deberías corregir lo que acabas de escribir. Muchas veces lo hago así. Le escribo las cosas que tienen que cambiar, pero también escribo un pequeño comentario en una pequeña burbuja de comentarios que te explica por qué o la razón por la que está mala, o te digo, por favor, usa el vocabulario que nosotros vimos, esto no tiene relación a lo que vimos en clases, cosas así. Eh, el comentario se hace para eso, para dar una pequeña retroalimentación en el momento. No, por ejemplo, no al tiro. No es como algo que yo edite y van a quedar los cambios hechos. No, si yo lo edito, tú tienes que aceptar los cambios. Tú como el creador del documento tienes que aceptar los cambios. Y ahí se van a realizar. Van a desaparecer esas manchas verdes, estas líneas verdes, estos destacados que yo puse, también van a desaparecer siempre y cuando tú aceptes los cambios. ¿Ok? Lo que sale marcado normalmente es porque hice un comentario. Un comentario, una observación. Y cuando tú lo aceptas, ahí lo tienes que corregir a mano. ¿Ok? Hola, Juan Carlos. Comenzamos hace poquito. Estamos hablando un poco de la función de editar un documento de Google, que no lo hiciste tú, que lo hizo otra persona. Muy bien, el 5G se activa en un par de minutos. Pasemos a la siguiente parte, porque siempre está esta gran incógnita. Profe, siempre habla del computador y en el celular, ¿qué? No se olvide de nosotros. Bueno, yo no me olvido de ustedes, obviamente. ¿Cómo podría olvidarme de ustedes? La gente con celular. Bueno, desde el celular dice, abre un documento en la aplicación de documentos de Google. Ojalá que sea uno que no hiciste tú, que sea uno que te compartieron. Toca la opción de más, que aparece siempre en la parte de arriba, que son los tres puntitos. Y luego dice sugerir cambios. Después puedes hacer una sugerencia cuando termines y luego apretas en listo. Por ejemplo, ahí se ve en el celular, aquí en la parte, en esta parte, hacemos clic en los tres puntitos de que van a aparecer en esta esquina, como ustedes pueden ver ahí. Eso significa más. No ese botón de más, eso significa insertar. Estos tres puntitos de acá, hacen clic ahí y luego van donde dice sugerir cambios. ¡Pum! Al hacer clic ahí, al activar esa opción, tú ya puedes hacer sugerencias de cambio. Al hacer esas sugerencias, tu edición se va a ver un poco distinta. Tú ya no vas a poder borrar, sino que lo que tú borres va a aparecer tachado, va a aparecer con líneas, tachado. Por lo tanto, no se va a borrar nada, solamente le va a demostrar a la otra persona, le va a mostrar a la otra persona que, ¿cómo se llama esto? Le va a mostrar a la otra persona los cambios que tiene que hacer. Sí, nos salvamos al parecer, por ahora. Ok, entonces prácticamente la edición es lo mismo que en el computador, en el celular. Siempre digo que en el celular es un poco más engorroso, pero se puede hacer, se puede hacer. Por ejemplo, aquí hay otra pequeña sugerencia que aparece aquí, tachada una palabra, pero al ladito aparece en color verde una palabra que yo sugerí como editor. Y te va a salir como cambiar tal palabra por tal palabra. El resto te puede salir como borrar o eliminar, entre otros. Ok, estudiantes, ¿cómo vamos hasta ahí?
¿Vamos bien? ¿Vamos mal? ¿Qué tal? Vamos bien, profe, súper. Perfecto. Muchas gracias por tu respuesta. ¿Puedo repetir? Pero por supuesto. Por ejemplo, entonces, si yo quiero editar un texto, pero sin hacer modificaciones, sino que hacer sugerencias de modificación, desde tu celular, vas y habilitas la opción sugerir cambios. Están estos tres puntitos en la esquina de mi documento de Google, haces clic ahí, luego sugerir cambios. Al sugerir cambios, entonces, la edición va a ser un poco distinta. No se va a borrar nada, sino que lo que yo quiero borrar va a aparecer tachado para que así la otra persona diga si que quiere aceptar o rechazar tus sugerencias de edición. Entonces lo va a ver, esa otra persona lo va a ver así, como aparece acá. Como aparece el está tachado, esta oración completa aparece tachado. Dice también que en vez de decir continuar, cambiarlo por la palabra cambiar, etcétera. Entonces va a aparecer un poco distinto. Profesor, Dígame, como yo hice el documento, se puede decir que yo lo formé. ¿sí? A mí no me aparece, cuando yo se lo envío a usted, no me aparece así tachado. Eh, si tú me lo enviaste a mí, sí va a aparecer tachado. Yo no puedo modificar. De hecho, te podría mostrar ahora mismo en alguna de tus preguntas esenciales. A ver si es que. Ah, bueno, no, has enviado la pregunta esencial de esta No, semana. porque la borré, la eliminé. ¿Y por qué la La eliminaste? había, porque la había enviado y después me fijé en eso y la eliminé. Ok, no te preocupes. No te preocupes. Yo tal vez la mande mañana o hoy, no sé. Trata de enviarla hoy o mañana. Recuerda que el plazo es hasta el viernes a las 22 horas con las correcciones hechas. Sí lo sé. Perfecto. Bueno, estas son las ediciones, que son sugerencias de edición. Entonces, pasemos a la siguiente parte. Porque normalmente cuando ustedes mandan un documento y yo le hago sugerencias de cambio en su documento de Google, ojo, documento de Google, van a aparecer así. Yo no puedo borrar algo que ustedes escribieron, pero sí van a aparecer cosas tachadas o palabras para cambiar y es cosa de ustedes si es que quieren aceptar o rechazar los cambios que se sugirieron. Ahora, imprimamos, que era lo que nos correspondía ver esta clase. Para imprimir tienes dos opciones. Hacerlo directamente desde tu computador o exportar o guardar el archivo para imprimirlo en otro lugar. Porque lo puedes hacer tú directamente. En el caso de que tú tengas una impresora aquí y ahora, tú podrías imprimir tu documento inmediatamente. Pero en el caso que tú no cuentes con impresora, tú lo puedes exportar o guardar, ya sea en tu documento de Google, lo puedes enviar por correo, entre otros, para imprimirlo entonces en otro lugar. Esto salva mucho cuando, por ejemplo, si tú no tienes impresora y en la educación superior siempre hay impresoras, y ahí tú ya podrías guardarlo, lo hiciste en tu casa, lo voy a guardar entonces para poder imprimirlo en otro lugar, en otro momento, en un lugar que sí tenga impresora. Yo aquí no tengo impresora, lamentablemente. La verdad es porque no imprimo nada, no tengo que imprimir. Pero antes de imprimir, debes saber algunas cosas importantes. En este caso, cosas importantes como por ejemplo el tamaño de las hojas. El tamaño de hoja de un documento varía dependiendo del uso y también dependiendo del país. Aunque parezca extraño, hay formatos de papel estandarizados en América que son distintos a los que se utilizan en Europa y también muy distintos a los que se utilizan en Japón y en el resto de Asia. Por ejemplo, aquí los más populares, al menos en lo que a mí concierne, son carta, oficio. Para nosotros solamente existen esos dos tipos de hoja.
¿Existen los otros? Sí, existen los otros. Pero no los utilizamos tanto para al momento de imprimir. Tabloide o A4. Normalmente, muchas hojas en Microsoft Word ya están como, por ejemplo, listas para imprimir en A4. Pero eso puede generar problemas al momento de imprimir, por si acaso. No sé ustedes, pero al menos lo que yo más conozco que aquí se utiliza es carta y oficio. No sé, repito, no sé ustedes. Ustedes me podrían decir, pero profe, yo uso mucho el tabloide. La verdad, no tengo idea si es que es así. Pero bueno, ojo con el tamaño de las hojas, porque la configuración de tu impresora puede estar lista para recibir una o imprimir en formato, por ejemplo, oficio, pero tú insertas una hoja tamaño carta. Va a quedar mal. Como tú puedes notar, el tamaño oficio es un poco más largo que el tamaño carta. Por lo tanto, puede ser que tu documento quede cortado. Por otra parte, si tú seleccionas tamaño carta y pones una hoja de tamaño oficio, va a dejar mucho espacio en tu hoja vacío. Así que tienen que hacer que coincida el tamaño que yo configuro para imprimir desde mi computador al tamaño de la hoja física que yo estoy utilizando. Deben ser iguales. Si no, va a quedar mal. Así que ojo ahí, por favor. ¿No conocías ninguna, Cristóbal? Estos son tipos de hojas bastante clásicos. Voy a pasar la lista mientras tanto, antes que se me olvide. Esto es TIT, segundo tarde. Pues ya estamos al 06 del mes día. Ok, continuemos. Ojo con el tamaño de la hoja de entonces. Como dijimos recién, verifica los tamaños. Para configurar tu página debes ir a... Porque primero, no solamente tienes que configurar tu página al momento de imprimir, sino que en la hoja que tú estás utilizando también debes configurarlo. Entonces, nosotros vamos a ir a Archivo y en una parte por aquí dice Configuración de página. Aquí justo antes de imprimir, de hecho, aparece configuración de página y luego elegir qué tamaño de papel, como dice ahí, quieres antes de imprimir. Va a adaptar la hoja que se está viendo al tamaño que tú selecciones. Por ejemplo, aquí te aparece carta, tabloide legal, uniforme, ejecutivo, folio. Y además, en caso de cualquier duda, te aparecen también las medidas. El tamaño de carta obviamente es el que vimos recién, carta, y el que dice legal sería el tamaño oficio, si no me equivoco. Y esto lo puedes deducir simplemente al ver las medidas de estas hojas, como aparecen ahí. Entonces, ojo, si yo cambio también la configuración del papel aquí, como dije, no es solamente para imprimir, cambia el tamaño de mi hoja en mi documento de Google también, automáticamente. Porque puede ser que yo estaba siempre haciendo mi trabajo en carta, pero al cambiarle a legal u oficio, también va a cambiar el estilo de esta hoja que yo estoy utilizando. Va a tener más espacio en la parte de abajo, quizás, entre otras cosas. Puedes también agregar los márgenes hacia la izquierda-derecha, o izquierda-derecha, arriba o abajo. Tú puedes achicar o agrandar los márgenes para que empiece a imprimir antes o después. Ahora dice, ya tengo mi hoja configurada. Ahora, ¿cómo imprimo?
Ok, creo que es bastante simple porque tienes la opción inmediatamente. Si lo haces directamente desde tu computador, solamente tienes que ir a Archivo y abajo aparece la opción Imprimir. Revisa que el tamaño de papel esté correcto y presiona Imprimir. Ojo, porque te va a abrir una pequeña ventanita como la que aparece aquí en negrita. Te abre esa pequeña ventanita, entonces aquí tú dices, ya, el tamaño de papel, carta, letter, carta, perfecto, yo quiero imprimir en carta. Entonces aquí yo también configuro que el papel que estoy utilizando va a ser carta, perfecto. En el caso que yo no utilice carta y utilice oficio, hay algunas impresoras que lo detectan al tiro, hay otras impresoras que no, ¿ok? Pero ahí seleccionas tú el tamaño carta y luego haces clic en imprimir, o el tamaño que corresponde realmente. Luego haces clic en imprimir y ya estarías listo. Se va a empezar a imprimir automáticamente en tu impresora. Algo tan simple como archivo imprimir. Archivo imprimir, listo. Y si quiero llevar el archivo a otro lado, bueno, para asegurar que nuestro archivo no cambie de formato, debemos descargarlo en PDF. Entonces en archivo, hacemos clic en archivo, desde nuestro computador archivo, descargar. Ahí vamos a descargar el documento tal como es. Y aquí seleccionamos entonces algún formato en el que nosotros queremos descargar nuestro documento. Lo vamos a seleccionar en Microsoft Word o para que no se edite, para que no se cambie nada, seleccionamos el más seguro que sería documento PDF. PDF. Y ahí en PDF ningún cambio se puede hacer, ninguna modificación. Listo, lo descargo y ya lo puedo imprimir en otro lado. Lo puedo guardar en un pendrive si quiero, o se lo puedo entregar a otra persona para que lo imprima, lo puedo enviar por mail, etcétera. Y listo, la otra persona a que yo se lo entregue, o yo mismo quizás, lo va a poder imprimir en otro momento. Archivo, descargar, y ahí yo selecciono entonces documento PDF y mi documento de Google se va a descargar en PDF. Ojo, pero en mi Google Drive todavía va a aparecer como documento de Google para que no se asusten. Ahora, en el caso que muchos pregunten, ¿y si estoy utilizando Microsoft Word? Ok, las opciones de Word parecen diferentes, pero no lo son tanto. Vamos a revisarlas. Como por ejemplo, al hacer clic en imprimir, te va a preguntar obviamente qué impresora es la que vas a utilizar. Me dice, por ejemplo, configuración, imprimir todas las páginas o imprimir algunas páginas en específico. También si yo quiero hacer impresión a doble cara, o sea que se vea la impresión por un lado y por el otro de la hoja. Puedo hacer también impresiones intercaladas. Por ejemplo, que me imprima solamente, hago tres copias. Me va a salir tres copias de la página uno, tres copias de la página 2 seguidas, tres páginas de la página 3, tres copias de la página 3, entre otros. Y aquí tenemos la opción de qué tamaño de hoja queremos imprimir. Aquí, por ejemplo, hice carta, y ahí yo selecciono oficio, A4, tabloide, entre varios otros. April, ¿qué hasta la primera parte de imprimir? Era súper simple. Era súper simple. La primera parte de imprimir era simplemente ir a archivo, imprimir. Y eso es todo. Archivo, imprimir y se va a abrir esta ventanita que te muestra las opciones de la impresora. Y ahí tú seleccionas, por ejemplo, el tamaño de papel, que sea el mismo que tú pusiste tu hoja de documento de Google, o que también sea, y que también, mejor dicho, sea el mismo de las hojas que tú tienes físicas. No sé cuántas veces apreté el botón de imprimir y fueron muchas que no supe nunca cómo hacer para que dejara de imprimir y solo dejé que terminara. Yo lo que hago, hacía dos cosas antes, o la desenchufaba o le sacaba las hojas. Le sacaba las hojas que estaba gastando. Entonces, ahí yo después me va a aparecer un aviso, no hay hojas y ahí lo puedo cancelar, para que no tome de más. Sí, son esas que tú pones las hojas en una rampa.
Tú solamente las tomas y las sacas. Y listo. No va a seguir sacando hojas, entonces no puede imprimir. ¿Continuamos? Entonces, si estoy utilizando Microsoft Word, ¿qué vamos a ver? Puedes imprimir páginas determinadas en Microsoft Word. Para imprimir solamente algunas páginas, algunas propiedades del documento o los comentarios y las marcas de revisión, haz clic en la flecha que dice configuración, haces clic donde dice imprimir todas las páginas y se va a abrir una pequeña ventanita con cosas, ¿cierto? Y aquí te aparecen todas las opciones. Imprimir página actual, impresión personalizada, imprimir documento con revisiones, etcétera. No mucha gente utiliza esta opción, la verdad. No mucha gente utiliza esta opción. Así que podemos saltarla un poquito. Porque imprimir páginas determinadas, dice aquí. Para imprimir solamente algunas páginas, realice una de las siguientes acciones. Primero, para imprimir la página que se muestra en la vista previa, seleccione imprimir página actual, en la que tú justo dejaste tu mouse, por así decirlo, antes de imprimir, o la última página que se ve, pones imprimir página actual. Y va a ser la única página que se va a imprimir. Algunos lo hacen como para una impresión de prueba, lo utilizan. Para imprimir páginas consecutivas, como del 1 al 3. O sea, yo quiero imprimir del 1 al 3, la 1, la 2 y la 3. Seleccione impresión personalizada. Escriba el primer y el último número de la página en el cuadro página. O sea, yo pongo 1-3. Y listo, me va a imprimir la página 1, 2 y 3. Para imprimir páginas individuales y un intervalo de páginas, como por ejemplo, quiero imprimir la página 3 y también de la página 4 a la 6 al mismo tiempo. Seleccione impresión personalizada y escriba los números de la página y los intervalos separados por comas. Por ejemplo, quiero imprimir la página 3 y quiero imprimir de la página 4 a la 6. 4, 5 y 6. Listo. Lo selecciono así como aparece aquí en el ejemplo. La página 3, 4 a la 6. Aunque esta persona puede haber hecho de la 3 a la 6 directamente. Si yo quiero imprimir páginas por separado, páginas que no sean continuas en intervalos, también en impresión personalizada, puedo decir qué páginas quiero imprimir. Quiero imprimir la 1, la 7, la 15, la 20, por ejemplo. Esas páginas nomás. Y esas páginas son las que va a imprimir de forma automática, entonces, mi impresora. Las que yo seleccione, las que yo diga, quiero que estas imprimas. Pero recuerden que tiene que ir separado por comas. Si es un intervalo, una seguidilla de páginas específicas, pones, por ejemplo, de la 4-6 y me va a imprimir 4, 5 y 6. A veces siento que es mucho mejor aprender esto haciéndolo. No tengo mi impresora, lamentablemente. Pero es mucho mejor aprender haciendo que con una explicación hablada o grabada. Y aquí es donde está la pregunta esencial número 13, aprovechando que nos quedan 15 minutos todavía. Dice, utilizando el texto que será entregado, debe encontrar los errores y corregirlos en modo sugerencia. Ojo, modo sugerencia. Luego debe reemplazar la palabra lobo por otro animal, tal como reemplazamos nosotros una palabra en la clase anterior. Tienen que reemplazar lobo por otra palabra, pero ahora en modo sugerencia tienen que hacer las correcciones pertinentes. ¿Cuál es el texto que nosotros vamos a utilizar? El que aparece aquí. Tiene un montón de errores, por ejemplo, faltan mayúsculas, palabras mal escritas, entre otros. Recuerden activar el modo sugerencia para hacer las ediciones, ¿ok? Puede ser de su propio documento. Voy a escribir este texto en el WhatsApp del curso. También está en el, ¿cómo se llama esto? En Classroom, pero si usted está desde su celular, es muy probable que no lo pueda copiar.
Vamos a escanear el QR. Segundo nivel tarde. Y aquí está entonces el texto que ustedes deben corregir. Denme un segundito. Bueno, estudiantes, esa es la pregunta esencial de esta semana. Ustedes tienen que hacer correcciones en modo sugerencia y cambiar la palabra lobo, incluso, ojo, en algunos casos la palabra lobo está mal escrito. Así que primero hagan correcciones y sugerencias. ¿Puede explicarme cómo se hace? ¿Cómo se hace qué exactamente, Cristóbal? Necesito que seas un poquito más específico con tu pregunta. La cla- Aunque no he hecho aún esto, yo ya le cambié múltiples cosas de las palabras corregidas y eso, en mi pensamiento, ok. entonces ya sé cómo sería. Ok. Déjenme terminar la grabación mientras tanto.